tardes. Hoy desde aquí, desde el Salamanca, un nuevo programa de La Hora del Suelo, patrocinado como siempre por IELSE. Y tengo el placer de estar acompañado de dos grandes figuras, una de la abogacía y otro de la seguridad. Montoro de la abogacía, un gran abogado, y Pladeval, un CEO de APAE, Acción Preventiva. Acción Preventiva. Buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes. Vamos a hablar sobre el desmadre que hay en Barcelona, de todo tipo. Pero antes quisiera decir que IELSE ha hecho un estudio sobre lo que va a pasar en Andalucía y nos sale que el PP anda sobre 49 y 52 diputados, el PSOE entre 31 y 33, Vox entre 15 y 18 y los demás no son significativos. El que cae mucho es Ciudadanos, que está entre 0 y 1, y estas son las encuestas que nos han salido a nosotros, al grupo nuestro, a IELSE. Se supone que el que va a gobernar en Andalucía va a ser el PP, o bien en solitario según la negociación con Vox o con la ayuda de Vox, puesto que si saca los 52 diputados, pues podría llegar a estar en solitario, gobernar en solitario, pero me imagino que Vox con sus 15 o 18 tendrá la suficientemente fuerza como para tener un buen resultado y una vicepresidencia. Para mí también sería bueno, porque así sería la alternancia entre dos partidos políticos. Bien, una vez dicho nuestras encuestas, le damos la bienvenida a los dos debatientes y vamos a empezar a hablar sobre la poca seguridad que hay hoy en Barcelona a todos los niveles. Entonces esto lleva un sobrecosto a todos los pequeños y medianos empresarios que quieren cuidar de sus negocios. Entonces, cualquiera de los dos que tome la palabra, pero yo ante todo, quiero destacar la violación de la niña esta de 19 años aquí en el Fórum, el robo del reloj de 800.000 euros a vista de todo el mundo y la inseguridad que hay en la Rambla de Sants, que están los vecinos hasta las narices. Entonces, sobre esto, ¿quién quiere empezar a hablar de los temas de los dos? Bueno, de hecho es un hecho, la inseguridad, pero no es de ahora, esto ya viene desde hace 4 o 5 años que realmente vamos de mal en peor. Nosotros tenemos varios clientes que nosotros le llevamos la seguridad, la prevención de accidentes laborales, y os diré que de lo que serían microempresas es un dato muy significativo, de lo que son micropymes, es decir, empresas de menos de 10 trabajadores, ojo al dato, el 57% de los tenderos, de los comerciantes, de los trabajadores de estas micro pequeñas empresas que son tiendas, está o en baja por depresión o está en estado ansiolítico crispado, derivado a que ya ha tenido más de un susto y que evidentemente cada vez más la escala de violencia, es decir, no se cortan un pelo, o sea, la violencia de los robatorios, ya no solo en la calle, sino dentro de las tiendas, por más que hayan cámaras, se lo pasan por el moño y les da igual, y automáticamente les agreden físicamente. Unos no siempre cuando te dicen, oiga, mire, es que me han puesto una pistola en la sien, oiga, no me falta saber si es de verdad o no, pero es igual, el pobre trabajador ya se lleva un susto de narices. Bueno,
no quiero monopolizar la conversación, simplemente un dato objetivo y objetivable que se puede comprobar, ¿no? No, tienes tiempo suficiente, puesto que el cámara nos va a dar hasta 3/4 de hora ya, Pues, a pesar del retraso que hemos hecho, nos va a dar hasta 3/4 de hora, por lo tanto, sí me gustaría que dejarais claro la inseguridad a la que nos ha traído la señora Colau. sí, pues más de un 50% de los tenderos, de los trabajadores de tiendas de estas zonas que tú apuntabas, que estén o en bajas por depresión o que están en estado de shock porque les ha pasado y les han cogido y les han intimidado, pero ya no solo con agresión verbal, sino con agresión física a ellos, o sea, les han calentado. Pues oiga, es como para hacérselo mirar, porque esto no deja de ser el Saint-Denis de Barcelona, se está convirtiendo en el Saint-Denis de Francia, ¿eh? Por lo tanto, cuidado, ¿eh? Yo creo que tendríamos que mirarnos al ombligo y obrar en consecuencia. Sí, efectivamente. Hay muchos indicadores que nos señalan que Barcelona y toda su área urbana ha empeorado mucho los ratios de criminalidad. Yo me he anotado, antes de salir del despacho, me he anotado algunos incrementos, algunos datos estadísticos, pero que en cualquier caso tampoco serían significativos porque proceden del año 2020, y hay que tener en cuenta que el año 2020, buena parte del año estuvimos con limitaciones a la circulación, y eso lógicamente disminuyó la actividad de los hechos delictivos. Al haber menos actividad social, menos actividad económica, disminuyeron, pero a pesar de eso, bueno, hay que mencionar, por ejemplo, que entre el ejercicio 2020 y 2021, los robos con violencia en Barcelona, estos son datos del balance de criminalidad del Ministerio del Interior del Gobierno de España, los robos con violencia aumentaron un 24,2%. En total, en 2021 hubo 10.600 denuncias por estos hechos, en robos con violencia, que suele ser un delito bastante frecuente en Barcelona. Los hurtos crecieron un 2,7% también. En el 2021 hubo casi 55.000 hurtos. Y siempre hay que tener la consideración de que muchos extranjeros que pasan un periodo corto de Barcelona y que sufren ese tipo de delitos, ni tan siquiera interponen la denuncia. Con lo cual, estos datos son muy inferiores a la realidad criminológica a la casuística criminológica de Barcelona, ¿no? Luego también las denuncias por narcotráfico subieron de una forma importante, y las agresiones sexuales pasaron a aumentar de una forma considerable, con un aumento del 80%, las agresiones sexuales con penetración, que está en relación con lo que has mencionado tú al inicio de esta sesión, ¿no? En números absolutos, bueno, Barcelona en el 2021 registró 146.000 delitos, se practicaron 19.000 detenciones y casi 40.000 personas fueron investigadas, que son datos significativos. En el 2022 se está experimentando un fuerte crecimiento de los hechos delictivos, de los delitos en Barcelona, con un aumento del 43% en lo que va de año hasta final del primer trimestre del año, respecto al mismo periodo del año anterior. Por lo tanto, bueno, estas cifras nos indican que hay un fuerte crecimiento, también con la vuelta de la actividad turística a Barcelona, y quizás ahora tendremos tiempo de comentar un poco cuáles pueden ser las causas, que yo creo que no es, obviamente, la acción de gobierno del equipo de Colau es una causa clara y definida, pero hay un mix, creo, de causas, también no solamente competencia municipal, que ahora podemos ir analizando. No, a ver, vamos a analizarlo luego, pero ahora te digo otra cosa. Todo tipo de inseguridad, independientemente que lo quieras o no defender, es culpa del gobierno de la ciudad, puesto que no pone la suficiente medida. O sea, nosotros
yo, y supongo que vosotros también, pagamos unos impuestos para tener una cierta seguridad. Y entonces yo creo que, ¿qué hacen con estos impuestos? Puesto que yo la seguridad no la tengo. Yo voy por la calle y hoy en día salgo de casa y no me pongo el reloj. Además, la muestra está que no lo llevo. Porque como sea un reloj un poco de aquellos que te ha regalado la esposa, ¿sabes? Sabes que tienes un tanto por ciento muy elevado de que llegues a casa sin él. Entonces, a mí esto de disculpar al gobierno del ayuntamiento, al ayuntamiento, a la seguridad de que no me tiene que dar a mí, a la que yo le pago los impuestos, no recibo esa seguridad. Entonces, lo podemos montar como queráis. No tenía ninguna intención de disculpar al equipo de Colau, todo lo contrario. Es más, repartir algunas culpas con la Generalitat también, ¿no? Bien, con el gobierno. Y con el gobierno de la nación también. Pero bueno, hay unas causas que están, lógicamente, en el debilitamiento de los recursos y de los medios policiales, tanto de la Policía Municipal de Barcelona como de los Mossos d'Esquadra, pero lógicamente también hay una causa también social y económica, que es también el empobrecimiento general de Cataluña y de Barcelona, el empobrecimiento un cierto descenso de la evolución económica y del PIB, que se ha frenado en los últimos años en Cataluña, del crecimiento económico. Y hay que tener en cuenta que aproximadamente el 30% de la población en Cataluña está en riesgo de exclusión o está en riesgo de pobreza, en diverso grado, casi el 29% concretamente de la población sufre exclusión social. Y ha habido un aumento de un 12% desde el 2018. Claro, el equipo de Colau y probablemente incluso la Generalitat y el gobierno de Sánchez probablemente achacan todo esto a la pandemia, y es cierto que la pandemia ha tenido un efecto obviamente demoledor en la evolución del PIB, pero no solamente eso, hay que tener en cuenta que Cataluña es una comunidad que ha sufrido un parón económico importante prácticamente en la última década, con diversas causas, entre ellas el procés, la marcha de las empresas, la consecuente marcha de las empresas, la falta de un entorno propicio para el desarrollo de los negocios, para las inversiones, un cierto retraso también o una cierta pérdida de posiciones respecto a otras comunidades españolas respecto a la atracción de inversiones. Y lógicamente todo eso ha aportado, todo eso nos ha llevado a que tengamos un entorno social y económico más empobrecido. La delincuencia también surge de la pobreza, no podemos olvidar este hecho. Por tanto, este es un factor, creo, claro, inapelable. Otro problema y otro factor importante es la problemática específica de los delincuentes multireincidentes, que aquí en Barcelona... Ahí es la madre para mí del cordero, ¿no? Porque, claro, que los tengan fichados por activa y por pasiva, y como en algunos casos he podido contrastar con la propia Guardia Urbana, a nosotros, yendo al Jamboree a pasar revisión médica con la unidad móvil, por ejemplo, se nos cepillaron, mientras fueron los trabajadores a almorzar, toda la unidad móvil cerrada, en la Plaza Real, y en plena luz del día nos la desvalijaron, por ejemplo, pasando revisiones médicas laborales, ¿sí? Entonces llegamos, nos habían trincado las camillas, nos habían trincado, y cuando vamos a la Guardia, mirar que allí hay Guardia Urbana en la Plaza Real, pero estaban en una entrada y la unidad móvil estaba pues en un lado de la plaza, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando lo primero que haces es, oiga, pero mire, estaba equipada, hemos hecho la primera tanda, hemos hecho una pausa y está desvalijado. Y te dice, no, pues me parece que ya sabemos quiénes son. Pues claro, evidente, y ellos mismos te dicen, bueno, es que los hemos fichado 20 veces y entran por una puerta y salen por la otra. Lo mismo nos pasó con el Parking Saba. El Parking Saba de aquí de la Plaza Cataluña, bueno,
¿cómo se llama Sí, esto? parking Bueno, en sala. parking en sala, ¿no? Pues se meten dentro y bueno, hay, nos lo dijo la propia Guardia Urbana, 8 patrullas continuamente solo haciendo parkings. Y enganchan los que buenamente, pues coño, coincides en el espacio del tiempo. Bien, pero- Entonces esa situación pero- de fichaje reiterado... Pero permíteme que te haga la pregunta del millón. Nosotros, bueno, nosotros, alguna gente, no, yo no me cuento entre ellos, le estamos echando mucho la culpa a los inmigrantes. Es cierto. Bueno, habrá de todo en la viña del Señor, pero yo coincido con mi compañero de mesa de que a la hora de la verdad, la pobreza que nos ha dejado pues el procés y la estela económica que ha dejado el COVID, pues evidentemente la gente empobrecida evidentemente tiene que dar de comer a sus hijos. Y por tanto, pues aumenta la delincuencia con los emigrantes. Pues yo creo que sí, pero que no es la única causa, esto es multifactorial. Yo entiendo de que, bueno, pues hay familias que no tienen, bueno, por lo que sea, la empresa ha cerrado o ellos en el ERTE han sido de los que les han echado. Entonces, bueno, los recursos son limitados, tenemos un problema en todo el territorio nacional que es las nuevas generaciones no viven de la cultura del ahorro a diferencia de la cultura del ahorro de nuestros padres y abuelos. La gente vive al día, a la que se le terminan los recursos, cuidado, 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 ¿no? Y eso es un factor, yo para mí, sumado al de la inmigración descontrolada. Bueno, cuando se habla de extranjeros y de inmigración, pues ya sabemos que es un tema ciertamente tabú. ¿Tabú por qué? Bueno, ¿Por qué? tú ¿Por qué sabes- no se puede hablar en España, no se puede hablar bueno, de las realidades? sabes, yo creo que en cierta forma es un debate que se omite, un debate que en ocasiones simplemente se cierra y que cuando se intenta abrir, de hecho por alguna fuerza política, pues se les clasifica de xenófobos, pero creo que es un factor y es una realidad social que no podemos cerrar los ojos ante ella. Es decir, en algunos sindicatos policiales y algunas organizaciones policiales están manejando información de que el 80% de los delincuentes de Barcelona son de origen extranjero, de diversas nacionalidades. Bien, Pero el 80%. Y poner de manifiesto esto no es ni xenofobia ni racismo, es simple, Son datos objetivos. En primer lugar, poner sobre la mesa unos datos, una problemática que hay que analizar, exenta de connotaciones ideológicas y de una forma técnica o de una forma objetiva, ¿no? Hay diferentes estudios sobre la relación de las migraciones extranjeras que han llegado a España y especialmente a Barcelona y a Cataluña, de diversas fuentes, pero ese dato que manejan algunos colectivos policiales de que el 80% de delincuentes son extranjeros es bastante definitorio, ¿no? Bastante expresivo. Incluso en ámbitos policiales pues se explica que hay por nacionalidades o por grupos nacionales se especializan en diversos tipos o en diversos ámbitos del crimen o de la delincuencia. Por ejemplo, los robos en el metro están a cargo de ciudadanos que pueden ser de Europa del Este o de los Balcanes. Los robos con violencia e intimidación abundan ciudadanos de origen magrebí. Grupos de pakistaníes y sudamericanos se disputarían en algunas áreas de Barcelona el menudeo de droga. Y luego existen grupos más sofisticados como robos a domicilios en las zonas altas de Barcelona o domicilios de difícil acceso, donde destacan grupos como albano-kosovares o otros grupos, ¿no? Bueno, creo que es una realidad que hay que afrontar, que no se puede esconder, que no podemos dejarnos, yo creo, falsear, porque es un hecho y un dato que habrá que poner medidas con reformas legislativas, policiales, con medidas policiales, legislativas, sociales y económicas.
Otro de los factores importantes que... Perdona un momentito que te corte. No podemos, no se puede estigmatizar, evidentemente, porque habrán albano-kosovares y pakistaníes, que será muy buena gente. Eso está claro. Pero hay un binomio irrenunciable, ¿no? Que es la precariedad de medios. Pues nadie deja su casa, o muy poca gente deja su casa, su país, su familia, su gente querida desde la abundancia. Son las situaciones sobrevenidas que vienes aquí a España a buscar el vellocino de oro, no nos engañemos. Y Barcelona durante un tiempo era la tierra de las oportunidades, ¿no? Antes que irte a Antequera, pues te venías... ¿Cuándo hemos dejado de ser la tierra? Bueno, yo creo muy sencillamente que el procés empezó a complicarlo, pero yo creo que tuvimos un halo en la Olimpiada, vivimos de una efervescencia que luego ha ido, esa marca Barcelona que nos jactábamos ha ido languideciendo al paso del tiempo. Por tanto, yo creo que hay... bueno, pues vivimos el boom del 92, nos creímos que éramos el rey del pollo frito y no se ha trabajado la marca Barcelona de manera sostenida. El acicate posiblemente fueron el golpe de los nacionalismos, pero es que esto con el gobierno, concretamente en Barcelona, para mí, con el gobierno de la señora Colau, esto ha sido crecido y aumentado. Y no tengo nada contra la señora Colau, pero sí que es verdad de que, bueno, pues repito, aquí todo vale, los manteros, pues bueno, pues también tienen que comer y les generaremos un ministerio, vengas de donde vengas, bienvenido seas. Eso está muy bien, yo creo en esto, ¿no? Pienses como pienses, vengas de donde vengas, bienvenido seas. Pero siempre que te adaptes a las normas y usos y costumbres del lugar y evidentemente sin delinquir, ¿no? ¿Qué implicación tiene todo esto, todo este entramado para las personas como riesgos personales de las personas que conviven con todo esto? Bueno, las personas a nivel emocional que están conviviendo en el centro de Barcelona y ven y tocan y sienten y conocen estos altercados, incluso de violencia, evidentemente les estamos haciendo pasar un test emocional, cosa que eso no existía. Desde lo que sería la prevención de riesgos les hacíamos a empresas ya de un mayor calado, 25 trabajadores así, y a partir de aquí las más grandes, les hacíamos estudios psicosociales, pero en ninguno de los casos tests emocionales. O sea, hablamos de la competitividad de la microempresa, pero estamos sentados encima de una bomba de relojería. Nos hemos inventado, nos hemos tenido que reinventar y sacar esos tests para hacer un control emocional del estado anímico de las personas, porque el empresario está, por un lado, la primera causa de accidentabilidad laboral, o sea, son los ictus y los infartos, y de enfermedad, las depresiones y el estrés, en este colectivo, y evidentemente eso no sale a la luz pública, no sale porque para no generar evidentemente, y lo comparto, alarma social. Eso no quiere decir que no lo tengamos que tratar, pero es que con la situación que tenemos encima de la mesa, repito, eso hace 10 años no pasaba. Por tanto, como bien apuntabas, ostras, analicemos el tema de manera, desde la tecnocracia, ¿no? De manera serena y tranquila, pero es un hecho que tenemos esta situación y que evidentemente tenemos que hacer algo, porque si no nos vamos a la deriva. Y yo no soy negativo ni catastrofista, pero es una realidad que frecuentemente se obvia y se oculta desde todas las esferas. Cierto, sí, sí. ¿Y qué implicación psicosocial hay de las personas que conviven en pisos al lado de los pisos ocupas? Bueno, pues evidentemente están expuestos evidentemente a riesgo, evidentemente que sí. ¿Por qué? Porque esta buena gente ha pegado una patada en la puerta y se te ha metido dentro
y el ciudadano no tiene ningún derecho, el propietario no tiene ningún derecho, sí, tirarlo vía judicial y ya saldrá. No, pero yo ya no te Pero el hablo- que está al lado es que mañana Yo ya no te viene- hablaba del propietario, te hablaba del que está al lado de ese piso. Pero claro, es que mañana este señor, con que ha visto que esto, señor, señora, género sexual, con que ha visto que aquí no pasa nada, mañana el otro se va de vacaciones y cuando llega, el ocupa ha traído al amiguete, porque con que sabe que te has ido de vacaciones, pues coño, vente conmigo, Pepe, y te plantas al lado mío. Entonces, cuidado, que hay un estado de miedo escénico importante. Yo conozco gente de aquí, de Barcelona, concretamente de este barrio, que no se quiere ir de vacaciones, así como antes, pues se iba a Jaén o se iba, bueno, pues a su terruño, ¿no? A ver a la familia, pues cuidado que se lo está pensando por miedo a la ocupación. Y esto era una situación que, repito, hace 10 años no existía. Pero sí, o sea, psicológicamente hay... Pues evidentemente tensionado, un estado estresor de narices, porque a ver cuándo me la van a colar a mí. Al igual que han entrado al vecino, me entran a mí a la que yo me despiste. Cuidado. Que claro, esta situación no parece equilibrada, equitativa, ¿no? Es tremendamente proteccionista para con el ocupa, ¿eh? Y en cambio, pues jolín, para el propietario que ha tenido que sudar y pagar su hipoteca y que igual hasta la está pagando todavía, pues evidentemente los derechos ¿dónde están? Sí, póngase en la cola y el juzgado ya dará el desahucio. Bueno, veremos cómo acabamos y esta velocidad de crucero, este tiempo de travesía del desierto, ¿qué hacemos y cómo lo hacemos? Difícil. Es difícil, ¿verdad? Señor Montoro, defiéndame usted ahora la Colau. No, respecto al... efectivamente es otro de los ámbitos que iba a mencionar, de la ocupación de inmuebles. Hoy precisamente La Vanguardia trae en la portada, Sí. menciona que Cataluña registra el 42% de las denuncias por ocupación ilegal de pisos. Dentro, el estudio del artículo arroja algunos datos bastante interesantes, ahora podemos comentar, pero yo diría, primero, inicialmente, en este ámbito hay un problema, yo entiendo que hay un problema ya de base en la... Perdona que te diseño, interrumpa. Esos 42.000... El 42%. 42%. O el 42, ese 42% son un 42% de vecinos que están psicológicamente enfermos. No estarán todos, No estarán todos, pero con riesgo potencial de estar tensionados, evidentemente. Yo te podía Sí, explicar anécdotas, Puedes. te podría explicar anécdotas de clientes míos que han sufrido ese problema. Puedes explicarlo. Bueno, pues mira, por romper el guión, Mira, recuerdo hace aproximadamente unos 2 años y medio, cuando los grupitos estos de chicos, estos grupitos de chavales del ámbito de la CUP y de la extrema izquierda, muchos en asociaciones que están subvencionadas por el Ayuntamiento de Barcelona. Recuerdo que cuando en Estados Unidos montaron la campaña de Black Lives Matter, por el hecho de que hubo, por los acontecimientos que sucedieron en Estados Unidos, de que mataron a un ciudadano negro a la policía. Y aquí estos grupos de extrema izquierda, del ámbito de, como digo, de estos movimientos que están alrededor políticamente de la señora Colau, hicieron algunos actos de protesta para apoyar a sus compañeros en Estados Unidos, y uno de esos actos terminó con la ocupación de varios inmuebles aquí en Barcelona. Pero no porque hubiera ningún motivo para ocupar ese inmueble precisamente, simplemente pues como estaban por aquí, por la zona por el barrio Gòtic de Barcelona, pues esos chavales se les ocurrió que una de las mejores formas de protestar contra el hecho de injusto de que la policía en Estados Unidos hubiera matado a un ciudadano negro, pues era darle la patada a una puerta, entrar dentro de una vivienda que no les pertenecía, meterse allí un grupo de 30, 40 chavales a fumar porros y a beber litronas. Y eso era una forma estupenda, parece ser,
en su opinión, de protestar y de combatir al capitalismo y al patriarcado y, bueno, toda esa suerte de ideología, de vieja ideología, ¿no? Bueno, pues mi cliente inicialmente intentó con una compañía de Desokupa al cabo de muy poco tiempo, porque la acción de los Mossos llegó tardía y no sirvió para nada. Intentó con una compañía de desocupación bueno, pues, sugerir a los ocupantes que se marcharan. Cuando llegó la empresa de ocupación, se encontraron que les vino por la calle donde estaba el inmueble una manifestación de chavales y quien, a sorpresa, ¿quién encabezaba la manifestación? Pues un representante del ayuntamiento en el distrito. Detrás, chavales jóvenes con actitud violenta, incluso algunos con objetos contundentes y palos, y amenazaron a las empresas de desocupación que se marcharan de allí inmediatamente en muy malos términos, y la representante del ayuntamiento allí. Bueno, finalmente no quedó más remedio que iniciar las acciones judiciales, que llevaron 1 año y medio, pero claro, la legislación, en la mayoría de estos casos, si no se ha utilizado violencia para ocupar el inmueble o el inmueble en ese momento no estaba habitado, pues es un delito, constituye un delito leve de usurpación de bien inmueble, que está penado de una forma con la ridiculez de 3 meses a 6 meses de multa, y que en el caso de uno de los sujetos que se pudo identificar, pues terminó en una multa de poco más de 400 euros. Eso le supuso a la propietaria, que no era una gran tenedora, ni una gran capitalista, ni era un fondo buitre, era simplemente, eran unas señoras que tenían pues, algunos inmuebles de origen familiar, unas señoras que habían trabajado mucho toda su vida, que habían ahorrado, tenían unos cuantos inmuebles que los alquilaban, y les trajo pues, un sufrimiento personal, unas personas mayores, un gran sufrimiento personal, una gran angustia, obviamente muchos gastos, y eso se saldó pues, con una condena, pues, como he dicho, de apenas 400 euros, y ni tan siquiera costas, porque los delitos leves no acarrean costas, y bueno, fuimos afortunados, relativamente afortunados, que prácticamente fue 1 año y medio, pero ha habido casos. Desafortunadamente nuestro sistema judicial funciona con la lentitud que todos conocemos, porque los juzgados están muy saturados de trabajo, tienen pocos recursos, no hay planes realmente eficaces para mejorar su rapidez, y lógicamente esos casos conllevan una gran angustia y sufrimiento para las víctimas. Por eso, en primer lugar, la regulación de este tipo de delitos es prácticamente ridícula. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si a nosotros se nos ocurre desobedecer a un cargo que sea un diputado o un miembro del gobierno, se nos ocurre desobedecerle y nos acusan de resistencia a un cargo público, podemos incluso llegar a pasar 6 años de prisión, de nuestra vida en prisión, hasta 6 años. Si el que nos ordenaba o frente al que nos hemos resistido era un diputado, por ejemplo, o un miembro del gobierno. Es decir, hay bienes sociales o valores sociales o ámbitos sociales que se protegen excesivamente cuando conviene, obviamente, a nuestros políticos, pero cuando hay que proteger realmente a los ciudadanos, a los pequeños propietarios, a los propietarios de un inmueble que viven de él, la desprotección es manifiesta, es una desprotección manifiesta. Aparte de que eso ya, el propio hecho de que hay una vía civil y una vía penal, en algunas ocasiones optas por la vía penal si crees que constituye un delito, pero en otras ocasiones en la vía penal te dicen no, vayas usted a la civil, cierre esta vía, vayas usted a la civil. La civil a veces puede ser no suficiente, es decir, realmente hay que darle una vuelta a toda la regulación de este tipo de hechos, y lógicamente pensar en aumentar la protección de las víctimas. Toda esta problemática y esta falta de soluciones claras para la defensa de los propietarios
que por otra parte, el derecho de como sabéis, el derecho de la propiedad está recogido en el artículo 33 de la Constitución, que reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, y de acuerdo obviamente a los fines sociales de esta, pero no existe realmente una legislación contundente y clara que proteja a los propietarios de los inmuebles. Y además, todos estos hechos y toda esta problemática social de la ocupación, especialmente en Cataluña, ha tenido como consecuencia que muchos propietarios hayan retirado sus inmuebles del mercado. Con lo cual se ha agravado, por una parte, se ha agravado el problema de la falta de vivienda y por otro lado ha impactado en el precio de la vivienda. Al haber menos vivienda disponible, la vivienda disponible que hay, sus precios se incrementan. ¿Y por qué? Pues por el sencillo motivo que los propietarios, cuando no tienen seguridad jurídica, no tienen un entorno político favorable a sus intereses, y cuando ven que su propia alcaldesa o sus propios líderes municipales o sus propios líderes políticos desdeñan este problema o incluso en algunas ocasiones promueven la ocupación, como ha sucedido sobre todo en el primer mandato de este equipo actual municipal, donde se lanzaba un mensaje yo creo que ha causado un gran mal, que era el de impunidad a la ocupación, y que la ocupación en el fondo socialmente era positiva. Recuerdo cuando la ocupación se inició aquí en Cataluña, nos decían, no, es que los ocupas vienen a crear espacios culturales, vienen a restaurar los inmuebles, vienen a cuidarlos, vienen a crear ambiente positivo en los barrios, vienen a mantener una relación positiva cultural y socialmente con los vecinos. Cuando nos intentaban vender esa ideología averiada, luego lógicamente el tiempo y la experiencia nos ha indicado a la mayor parte de los vecinos y ciudadanos de Barcelona que aportan pues delincuencia, tráfico de drogas, en muchas ocasiones suciedad, molestias a los vecinos, agresiones a los vecinos, amenazas a los vecinos, etc. Por lo tanto, creo que teniendo en cuenta todo esto, ahora te toca a ti. Bueno, ¿A dónde nos lleva, a qué tipo de enfermedades, entre comillas, nos lleva a hacernos mirar el ombligo, nos lleva a escoger evidentemente a la clase política que nos gobierne, y yo estoy convencido que esta buena señora se ha vuelto a presentar y volverá a ser elegida, no porque sea la que más votos tiene, sino que los equilibrios de las fuerzas políticas... No te preguntaba de política. No. Te preguntaba... Sí, pero va a colación. Si esto se mantiene y es sostenible en el tiempo, nos vamos a una sociedad enferma con unos factores estresores, unos estados ansiolíticos importantes, donde con el tiempo las dolencias se cronifican. Por tanto, ese estado tensional y ansiolítico sostenido a lo largo de un tiempo, pues eso es una fuente de enfermedades, evidentemente. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene, todo el mundo se centra en las enfermedades físicas, pero las enfermedades físicas son mucho más complicadas. ¿Por qué? Porque tú no estás en la cabeza de la persona, ¿eh? Tú te has roto la pierna y sabemos lo que hay que hacer, que es entablillar, y si tan rota está, pues ponemos una plaquica con unos tornillos y la cura con mayor o menor tiempo, pero la tenemos. Los temas psicológicos no es así, no es una ciencia cierta, y lo que está claro es que al señor o la señora que le han ocupado la vivienda y no es un gran tenedor, porque yo entiendo que los bancos vienen de vuelta, ¿no? Y eso se la sopla. Hombre, mejor tener los pisos sin ocupación porque tendrán menos coste, pero que es una propina para ellos. Pero el pequeño tenedor que ha tenido que procurárselo por él mismo, o ya no el que le ocupan, los que están alrededor y viven con esa suciedad, con esa situación tensional de los alborotos, de las drogas, para sus hijos. Yo me pongo en el pellejo de un vecino de uno que ha ocupado y tengo críos.
Bueno, yo los tengo ya más mayores, pero oye, mi hermano que los tiene pequeños, y oye, que vendan droga en el edificio, ostras, sin caer en el alarmismo, pero eso te tiene ahí alterado, te tiene tensionado. Si ves que hacen alguna que otra barra basada, oye, yo no soy belicista, pero sí que es verdad que yo entendería oye, que me violan una hija, hostia, el padre se vuelva loco y se vaya por ellos. Y encima cascará, porque la justicia caerá, como tú apuntabas antes, todo el peso de la ley caerá sobre él, cuando tendrá más razón que un santo. Y el Señor estará enajenado en aquel momento, pero tú demuestra el estado de enajenación transitorio. Cuidado, 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 que la cosa es mucho más seria de lo que parece. Y a mí me gustaría hacer una reflexión, hagámoslo mirar, porque que el 42% esté en Barcelona, bueno, perdona, en Cataluña, el 42% de la ocupación esté en Barcelona, en Cataluña, para hacérselo mirar. España es mucho más grande, comparar el mapa de Cataluña con el resto de España sin Cataluña. Coño, un 42%, vaya, es que me vuelvo punky de golpe, los pelos se me ponen de punta y de colores. Dice, es que según una fuente del Colegio de Administrador de Fincas de Barcelona, dice, es que la ocupación ya es un modo de acceso a la propiedad, ya es un modo de acceso. Temporal, es un modo de acceso. Y hay otro dato más importante, otro factor más, ya y por último que menciono, y que además también coadyuva con este tema, es que Cataluña se está convirtiendo en el huerto de Europa del cultivo del cannabis. Sí. El cultivo cannabis. Entonces, están llegando a Cataluña organizaciones criminales y a invertir en el cultivo de cannabis, porque obviamente es un sector donde se puede obtener un retorno de la inversión muy rápida y con un porcentaje de beneficio muy elevado. Y eso está conllevando... con una inversión ínfima. Y una inversión pequeña, efectivamente, y eso está conllevando que están surgiendo bandas que se dedican a proteger las plantaciones, otras que se dedican a robar las plantaciones, otras que se dedican a comercializarlo, y laboratorios de transformación, etc. Todo ello al margen de la ley, en ámbitos de bandas criminales, en algunos casos muy peligrosas y que van armadas. Incluso dan el dato de la policía, de algunos policías que explican que en la mayor parte de los casos, cuando las plantaciones son importantes, los guardias que están guardando, que están vigilando la plantación van armados. Y existe un gran impacto de ese tipo de actividades porque se mezclarán con la ocupación también de locales, la ocupación de fábricas, de antiguas fábricas que tenían otras actividades, de naves industriales, de naves logísticas, y creará entornos de absoluta criminalidad y de cierta impunidad, salvo que realmente nuestras autoridades se lo tomen en serio y pongan en marcha un plan. El problema, yo creo un poco ya para empezar a entrar en conclusiones, el problema no es que existan todos estos factores que hacen que el entorno de Barcelona y de Cataluña sea un entorno donde haya mucha más criminalidad y donde existan unos ratios más altos de comisión de todo tipo de delitos. El problema está, primero, en los mensajes que esos responsables políticos que llegaron lanzaron en su día, luego los han ido más o menos un poquito poniéndoles paños calientes, pero los mensajes que ya lanzaron en su día y que han calado en parte de la sociedad, han calado en nuestras mentes, y que cuando dices, no, hay que oponerse a la ocupación, hay que oponerse a esto, pues ya es que eres un retrógrado, eres un fascista, eres un... No, es que ocupen tu casa es algo realmente muy grave, es algo muy grave. Bien. Ese mensaje que ha calado socialmente creo que es muy, muy pernicioso. Y tenemos 4 cuerpos de policía, no tenemos que olvidarnos, porque con 4 cuerpos de policía y que estén maniatados, yo creo que aquí el que está más libre, para mí, evidentemente es la Guardia Civil, como siempre ha pasado. Pero aquí en Cataluña poca actuación tiene o prácticamente ninguna.
Es una pena para mí tener ya que abordar el final. El tiempo es oro y no es infinito, es finito. Os emplazo para seguir debatiendo este tema y tenemos un minuto para que me deis o le deis a los televidentes vuestras conclusiones y tendríamos que despedir ya el programa. Yo creo que necesitamos conciencia social no proteccionista, precisamente para la gente que bueno, pues no cumple, se salta la ley o va más allá, al otro lado oscuro de la ley, nunca mejor dicho. Por tanto, conciencia social para con quien recibe el daño, por tanto, menos proteccionismo y evidentemente para mí, como dije en otro programa, yo creo que hay una carencia de liderazgo político importantísimo. Eso nos pasa factura y a la muestra está esos mensajes que primero eran alentadores, luego maquillados porque la opinión pública se les tiraba encima. Bueno, pues evidentemente si tú abres la lata de Coca-Cola, pues sale el gas y sale toda la efervescencia. Montoro, di Bueno, un minuto, no te puedo dar más. La impunidad y el sentimiento de impunidad se contagian. Y aquí llegaron equipos de gobierno al Ayuntamiento de Barcelona con unos nuevos valores, que era la impunidad de la ocupación, la impunidad de las personas que comercian en la calle sin permisos y sin cumplir con la normativa, la impunidad de unos ciertos ámbitos. Llegaron con ese mensaje que ha calado desgraciadamente en la sociedad barcelonesa y catalana. Por lo tanto, vivimos en una sociedad donde toda esta gente disfruta de impunidad. Nuestras fuerzas del orden, nuestras fuerzas de seguridad y del orden no tienen el respaldo ni la cobertura que sería necesaria que tuvieran para combatir esa criminalidad, y sus responsables políticos no les impulsan a que lo hagan, ni tienen estrategias, ni tienen el objetivo de combatir la criminalidad. Por lo tanto, desgraciadamente, hasta que no cambiemos a esos representantes políticos, seguiremos sufriendo esta situación. Totalmente de acuerdo. Bien, antes de despedir el programa quiero recordar la encuesta que ha hecho IELTSE para Andalucía, que es el PP entre 49 y 52 representantes, el PSOE entre 31 y 33, Vox entre 15 y 18 y los demás son casi insignificativos. Por lo tanto, vamos a tener un gobierno de entre PP y Vox. Muchas gracias a todos y hasta el próximo, que será el día 27. Gracias. Gracias, adiós.